¿Qué derechos humanos se violan hoy en la Argentina? Bueno, está el gatillo fácil, la muerte de muchos adolescentes, niños. Hay una muerte silenciosa, que es el hambre, la miseria, la marginalidad, el desempleo. Eso también hace a los derechos humanos. Uh-huh. Es la falta del derecho de justicia, la impunidad y la falta de desarrollo. Hoy tenemos que comprender los derechos humanos también como derecho al desarrollo, no solo el desarrollo desde el punto de vista económico, Uh-huh. sino también cultural, educativo, que es lo que está faltando en Argentina. Y vos es que en general las opiniones sobre el tema son siempre desgraciadamente polarizadas. Hay quienes piensan a la gente le interesa el tema de los derechos humanos y hay quienes piensan a la gente no le importa nada el tema de los derechos humanos. No sé vos cómo lo vivís eso desde adentro de un organismo. No, yo creo que a la gente le interesa, y lo que pasa con el público en general, con el pueblo, que están urgidos por necesidades inmediatas. Uh-huh. Es decir, el desempleo, tratar de cómo sobrevivir y llegar a fin de mes. Pero llegado el momento la gente se está preocupando por cuáles son sus derechos. Tal vez lo que falta es una cultura, una mayor difusión de qué son los derechos humanos, porque se habla de los derechos humanos únicamente desde el punto de vista de torturados, desaparecidos, cárceles, asesinatos. Uh-huh. En los derechos humanos tenemos que verlo como un valor indivisible de la democracia. Si se violan los derechos humanos, la democracia se debilita, no dejan de ser democracias. Uh-huh. Entonces, son valores que se interrelacionan profundamente. No podemos comprender la democracia sin derechos humanos, sin un concepto de desarrollo, que no es tener desarrollo más equipos electrónicos. Uh-huh. ¿No? Desarrollo significa calidad de vida. Mejor utilización del tiempo, claro, al medio ambiente, claro. Es decir, a otras condiciones de vida del ser humano. Uh-huh. Y yo creo que esto es lo que tal vez está faltando. Y después porque también se ha hecho de los derechos humanos algo tabú. Si se habla de los derechos humanos, son izquierdistas o son subversivos, que fue una cosa metida de la época de la dictadura, y sigue, desgraciadamente, después de tantos atentados, persecuciones, etcétera, hoy a revivirse los miedos, Uh-huh. ese no te metas, el individualismo. Hablar de los derechos humanos, tenemos que hablar de la solidaridad con el prójimo, con el pueblo, con las necesidades que tiene todo ciudadano. Uh-huh. Pues es que me llama la atención cómo, creo que el Gordo Soriano era quien dijo alguna vez y yo lo cité después en una nota en página, los milicos buscan un feriado, ¿no? Que cómo el discurso militar o el discurso pro dictadura va avanzando sobre el discurso civil. Como en política cualquier espacio que se deja termina tomando lo otro. Y cómo estamos asistiendo, a lo mejor silenciosa y peligrosamente, a una reescritura de la historia. Claro, sí. Una reescritura que permite que Videla haga jogging en la Costanera, o que Astiz baile en New York City, o que, por ejemplo, el otro día, y una cosa que me impresionó y que creo que fue el disparador por el cual quería que charláramos hoy, hablando, no importa ahora con quién, surge tu nombre, Adolfo Pérez Esquivel, y me dicen, ¿quién es? Digo, ¿cómo quién es Adolfo Pérez Esquivel? Fue Premio Nobel de la Paz en el 80, es el fundador del Serpaj, ¿cómo no lo conoces? Y me quedé atacado con eso, porque daba la sensación de que esa reescritura de la historia estaba ganando. Estaba ganando en gente de 18, de 17, de 20. Claro, lo que pasa es que muchos de estos jóvenes fueron creciendo durante la época de la dictadura y lo que se buscó es matar la memoria. Y también de dejarlos como espectadores y no como protagonistas de su propia vida y de su propia historia. Y también yo diría un silencio cómplice en muchos sectores de la sociedad.
de ciertos temas no se hablan, de cierta persona no se hablan. Cuando menos se tratan esos problemas, mejor, porque, hay que matar la memoria. Y de ahí está resurgimiento de muchos sectores de la dictadura. Podríamos señalar varios en forma muy concreta. Bussi en Tucumán, sí, claro. Ulloa en Salta, Ruiz Palacio en el Chaco, aquí Rico, que hoy habla de democracia y fue un hombre que puso en serio peligro el proceso democrático. Bueno, el actual ministro de Defensa. El actual ministro de Defensa. Bueno, el actual ministro de Economía. Claro, que fue un funcionario de la dictadura. Sí, claro. Pero hoy nos está vendiendo de que la democracia es privatizar todo. Entonces yo creo que hay una gran falsedad en todo esto. Y yo, pienso que muchas de las cosas, porque los jóvenes dicen que no conocen el trabajo nuestro, o no conocen mi persona, no es que la tienen que conocer, o creo que tiene que verse dentro de la situación general del país, más que de una persona en sí. ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado? Decía también con ese sentido, va más allá de la persona, digo, tiene que ver con símbolos que se reescriben. Y yo creo que los jóvenes se les ha mantenido al margen, se les ha mantenido en el individualismo, no te metas, de ciertas cosas no hay que tocarlas, y tratar de mostrarle otros aspectos. Hoy hay un resurgimiento de toda esa cosa tenebrosa que vivimos dolorosamente y de problemas no resueltos. Pero creo que lo importante es generar conciencia y que la gente comience a tener, fundamentalmente los jóvenes, conciencia crítica, para saber discernir los verdaderos valores de los antivalores, ¿no? No es que están los absolutos, pero sí de qué pasó aquí en Argentina, por qué hoy estamos como estamos. Porque si no tienen una lectura de la historia, no pueden comprender el presente. Yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo sobre 3 ejes. Primero, hacer memoria. Pero memoria no para quedarnos en el pasado, sino que ese pasado, esa historia, nos ilumina el presente, para poder construir. Porque sin historia, sin memoria, los pueblos pierden su identidad y desaparecen como pueblo. Yo creo que estos son los procesos que se están dando y que tenemos que trabajar para revertir muchas de estas cosas. Estamos en procesos. El SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia, fue siempre un movimiento formado por gente joven, por gente muy joven. ¿Sigue siendo también ahora? Así es, yo soy el más viejo. Claro, el SERPAJ cumple el próximo año 20 años de trabajo en Argentina, 35 en el continente. Comenzó con Hildegard y Jan Goss el trabajo de ir viendo los movimientos y los grupos en el continente y comenzar a articular una red de solidaridad y de apoyo en el trabajo continental. Y aquí en Argentina, de que yo asumí la responsabilidad continental en el año 74, hasta ahora, ya vamos a cumplir 20 años de trabajo en el país. Recorriste a lo largo de todos esos años en el SERPAJ distintos países y viviste distintas situaciones. Estuviste en Brasil, en favelas, Sí, claro. Viviendo ahí, en Así villas, Cuando yo tuve que tomar la responsabilidad de organizar lo que actualmente es el Servicio de Paz y Justicia en América Latina, claro, había leído mucho sobre América Latina, sobre los pueblos indígenas, campesinado, qué es lo que estaba pasando, la historia de nuestro continente. Pero otra cosa fue vivirlo. Llegar a Brasil, vivir en las favelas, o vivir un día en la casa de un obrero, otro día en la casa del otro, con los campesinos, en comunidades religiosas, con los sindicatos, pero fundamentalmente con los sectores más marginados, en Brasil, en Centroamérica. He estado en las zonas de combate varias veces.
y tratando de apoyar, de ayudar a la solución de los problemas. ¿Qué te enseñó eso? Bueno, creo que mi aprendizaje más que salir de los libros fue la vivencia con la gente. Aprendí mucho de los pueblos indígenas. Aprendí también a recuperar mi identidad. Una cosa es que, por ejemplo, aquí en Argentina no pareciera que no existiese, ¿no? Uh-huh. Porque desde fundamentalmente de Buenos Aires, cuando se habla de América Latina, es como dar un gran salto y mirar hacia el gran país del norte, o de espaldas al país mirar hacia Europa, saltando el charco, pero no girando los 180 grados y mirar lo que es la vida de los mineros en Bolivia. He estado en los socavones, en las minas, en Catavi siglo XX, o en el Perú, en las sierras peruanas, o en Centroamérica, en zonas muy conflictivas como El Salvador, Honduras, en Nicaragua, Guatemala, o en México, recorriendo México de punta a punta hasta Ciudad Juárez, y tratando de acercarme y escuchar fundamentalmente a la gente para llevarle el apoyo, la solidaridad y ver cómo podíamos desarrollar el trabajo nuestro en América Latina, que parte primero de comprender la realidad y ver de qué manera podemos sumar voluntades y generar una red de apoyo mutuo. Uh-huh. Siempre señalamos que ser solidario con los demás es ser solidario con nosotros mismos, ¿no? Porque la solidaridad no solo va, sino que vuelve. Cuando hablas de red de apoyos mutuos, en concreto, hablas de que formación de escuelas, de mejorar la calidad de vida de esa gente, de qué actividades concretas. Nosotros decimos que la misma gente debe organizarse. Nosotros podemos ayudar a dar elementos, uh-huh, pero es la misma gente que debe ser protagonista de su propia vida, de su propia historia. Nadie va a liberar a los demás, es decir, los pueblos se deben liberar a sí mismos. Planteamos también que el primer paso de todo proceso de liberación es que el hombre y la mujer tomen conciencia de que son personas. A partir de eso pueden abrir los espacios de comprensión, de solidaridad, de apoyo, y también la capacidad de resistencia. Porque la resistencia, y esto lo aprendí de los pueblos indígenas, sobrevivieron a todas las dominaciones. Y sobrevivieron porque lograron a través de la resistencia conservar su identidad cultural. Uh-huh. Cuando pierden esa identidad, sus raíces culturales desaparecen como pueblos. Y lo otro, la resistencia también es la resistencia espiritual, es la resistencia política. Entonces, es esto lo que tratamos de generar en el continente latinoamericano. Hoy estamos en 11 países de América Latina con secretariados permanentes. Yo estuve a cargo de la coordinación latinoamericana durante 12 años, ahora hay otros responsables, pero seguimos el acompañamiento, la solidaridad, el trabajo, y bueno, con distintos programas que tienen que ver con desarrollo, con educación, con formación. Nosotros como organismo somos miembros consultivos de las Naciones Unidas y de la UNESCO. Uh-huh. Estamos desarrollando ahora un programa de educación para la paz y derechos humanos, porque consideramos que es muy importante desarrollar una cultura en este sentido, y trabajar con los sectores más necesitados, pero no en un trabajo asistencial, sino en un trabajo de promoción humana, y que los mismos pueblos vayan asumiendo su responsabilidad. Claro que muchas veces para nosotros se nos vuelven muy conflictivos los medios sobre los cuales trabajamos. Uh-huh. Me estaba acordando recién, ¿qué radio había sido, Adolfo Pérez Esquivel, que cuando ganaste el premio Nobel dijo que eras un arquitecto brasilero? No sé, hubo de todo, silenciaban, decían que yo vivía en una gran residencia en
en San Isidro, que era brasileño, que no sé, otros decían que era paraguayo. Creo yo, vos te debes acordar mejor que yo, pero creo que el primer boletín radial que se dio en Argentina en el año 80 sobre el Premio Nobel de la Paz a Pérez Esquivel fue diciendo eso. Al arquitecto brasileño, creo que había sido Rivadavia, sí. El arquitecto brasileño Adolfo Pérez Esquivel ganó. Claro. Y bueno, sí. Y creo que se ocultó. Yo recuerdo que, mira, en ese entonces pasaron cosas muy curiosas y muy lindas también. Porque se acerca un periodista, dice, mira, teníamos todo preparado para Borges, pero a falta de Borges, que era una campaña... No tendrás ningún libro por ahí. Tremenda, sí. Y otro recuerdo que un periodista de la revista El Gráfico me hizo un reportaje sobre la paz y el deporte, para poner, bueno, de haber recibido el Premio Nobel de la Paz. Cuando lo publica, lo persiguieron tanto que se tuvo que ir del país, se fue a España. Y a otra periodista... En el 80, que ya la cosa estaba más... Claro, sí. Tuvo que irse a España. Y después una periodista también que la echaron de la radio. Y bueno, era una persecución así sistemática. ¿Dónde estabas ese día cuando te enteraste de lo del Nobel? Estaba en la calle. Hablé por teléfono a mi señora, me dijo, mira, llamaron aquí de la embajada de Noruega, quieren que por favor vayas urgente. Y entonces me dirigí a la embajada, hablé por teléfono primero y me dijeron, por favor, venga enseguida que necesitamos. Y nosotros pensamos que en esa época, en la época de la dictadura, mandábamos normalmente información a las embajadas para que traten de apoyar todo lo que era el reclamo de derechos humanos a nivel internacional, porque aquí teníamos todas las puertas cerradas. Lo que nosotros buscábamos con eso era generar los agentes multiplicadores. Y bueno, llegué a la embajada y me llamó mucho la atención, le digo, bueno, están por festejar algo. Pero no me decían nada. Me dicen, mira, tenemos que esperar todavía unos minutos, porque tienen una hora que simultáneamente se da en todo el mundo la noticia. Entonces me dijeron que me habían otorgado el premio Nobel. Yo llevaba 3 años de candidato, incluso estando en prisión, pero ni remotamente pensaba que me lo iban a otorgar. Y lo primero que se me ocurrió decir, miren, yo esto no lo puedo asumir a título personal, lo asumo en nombre de los pueblos de América Latina, porque mi trabajo no es un trabajo de una persona, no es un trabajo individual, es un trabajo compartido. Entonces, bueno, a ellos es lo que me debo. ¿Estuviste preso cuándo? Yo fui preso el 4 de abril del año 77, detenido en el departamento de policía. Me llevaron a lo que antes era Coordinación Federal y que actualmente es la Superintendencia de Seguridad Federal. Me llevaron al 3er piso, que era un centro de torturas. En ese entonces ahí ya no había gente, había únicamente prisioneros en tránsito para traslados o libertades, gente que entregaban de otros países a la Argentina, como el caso de prisioneros que había que el ejército y la policía de Brasil lo entregaba a la policía argentina. Con Uruguay pasaba lo mismo en Orleti. Bueno, claro, sí. Claro. Y bueno, ahí estuve 32 días encerrado en los tubos, que son pequeños calabozos, malolientes, una cosa terrible. Y bueno, fue una experiencia muy dura eso. Y después de ahí me trasladaron, me sacaron una mañana, el 5 de mayo de ese mismo año. Y no sé por qué, pero siempre a mí me quedó una cosa así muy en las dudas. Me sacaron como a las 4 o 5 de la mañana, me llevaron en un celular esposado. Me metieron en una avioneta y la avioneta comenzó a dar vueltas en el aire, en el Río de la Plata, como 2 horas.
Y yo no sabía qué iba a pasar hasta que la avioneta, que era de la Policía Federal, aterriza en la base aérea de Morón, donde ahí me tienen en el asiento de la avioneta encadenado, como 1 hora y media más, y entonces ahí se decidió, creo, mi futuro, si iba a vivir o no, porque ahí me informan que me van a llevar a la unidad 9 de La Plata. Y ya de ahí estabas blanqueado, claro. Ahí ya estaba blanqueado. Y así fue. Pero para hacer el viaje, ese viaje tardamos como 4 horas y media, cuando con un celular, y más a esa hora, en 40 minutos estamos en La Plata, o menos. Claro. ¿No? Entonces creo que ahí se decidió qué iban a hacer con mi vida, porque yo ahí no tenía capacidad de decidir por mí mismo. Claro, ahí en el aire, encadenado en la avioneta, uno piensa muchas cosas. Son momentos muy terribles, conociendo la experiencia, cómo tiraban de los aviones a los prisioneros y aparecían en la costa uruguaya, destrozados los cuerpos, claro, comidos por los peces, y una cosa muy trágica. Yo había visto varias fotos de cadáveres de prisioneros de Argentina en las costas uruguayas. Y bueno, ahí estuve después 14 meses en la prisión. Pasé 5 días de tortura en los famosos chanchos, que son los calabozos de castigo. Y yo creo que todos los que pasamos esa experiencia de la cárcel y en esas situaciones no volvemos nunca a ser los mismos. Creo que nos cambia como persona, nos cambia la mente, nos cambia el espíritu. ¿Qué cosas te cambian? Yo creo que muchas cosas, ¿no? En la comprensión, creo que hubo gente que de las prisiones ha salido totalmente destruido, locos. Y hay otros que tuvimos la capacidad de la resistencia, de salir enteros y de seguir trabajando, comprometiéndonos por nuestro pueblo y luchando a pesar de todo, ¿no? Porque conservamos tal vez el sentido de la vida y la esperanza de que no todo está perdido. Yo creo que hay una canción muy linda de Fito, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que eso... ¿Qué edad tenés, Adolfo? Yo voy a cumplir 62. ¿Cómo haces para no pensar que no todo está perdido? Yo creo que... Bueno, porque uno siempre tiene que leer los signos de esperanza en la gente y hacer una lectura más amplia que la simple coyuntura. Por ejemplo, el año pasado, por contar alguna de las cosas, ¿no? Pero esto es una experiencia que uno lo vive en todo el continente, las organizaciones campesinas, los movimientos de mujeres que son sumamente importantes en el continente y que están creciendo con una fuerza extraordinaria, el acercamiento de los jóvenes en América Latina, los pueblos indígenas que están recuperando su identidad, se están organizando, están dando respuestas. Fíjate, en el año 90 en el Ecuador hubo un levantamiento indígena de más de 200.000 indígenas que bajaron de la montaña para reclamar el derecho a su identidad, a su vida, a su pueblo, a sus culturas. Y el año pasado, justamente en Ecuador, tuvimos reuniones importantes a nivel continental de pueblos indígenas, negros, mujeres, organizaciones populares. También en Nicaragua, 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Y yo creo que esto va a dar sus frutos si pasa o da pasos cualitativos de la organización popular a proyectos políticos alternativos, con propuestas en el campo social, económico, cultural, tecnológico y científico. Y creo que se está dando un proceso muy interesante en el continente. Entonces, esos son signos de esperanza. Y aquí en Argentina también hay muchísimo trabajo.
muy bueno. Por ejemplo, el SERPAC está trabajando en Corrientes con el Foro por la Justicia, con las organizaciones sindicales, el movimiento de campesinado, lo que son el movimiento agrario, lo que en un momento eran las ligas agrarias. Y yo creo que estos son hechos significativos. Hoy los jóvenes ya no son tan espectadores, y yo creo que por eso los están atacando. Muchos jóvenes comienzan a tener un razonamiento propio y a participar. Hay otros que están en no te metas en la sociedad consumista, en ver qué van a tomar o qué van a hacer esa noche. Pero yo creo que hay una juventud que está consciente de las cosas. Una cosa que me olvidé, esto también sale por LB2, Radiodifusora Mediterránea de Córdoba, y empezaron a llegar cartas de Córdoba. Mañana, que hacemos un programa para mirar al techo, aunque estamos solos, leeré algunas. La radio en Córdoba queda en 25 de mayo, 424, código postal 5000, también culo de planeta, en este caso Córdoba. Y la otra cosa, a los que quieran grabaciones del programa, acuérdense de la biblioteca circulante o de la caseteca circulante, que vos sabés, Chino, entre paréntesis, no te conté, que nos afanaron un cassette ya empezó la historia. Alguien que fue a pedir el programa de Luca, y igual tenemos copia, y dio nombre falso, dirección falsa, teléfono falso. Moraleja, vengan con documentos, y bueno, nada, nos tenía que pasar, estamos en Argentina, el país de la aventura, o sea que alguien tenía que ir ahí a afanarse algo, pero bueno, ¿dónde es ahí? Es en Vocación, que es la productora de este programa, y queda en Perú 457, primer cuerpo, segundo C. Adolfo, preguntas de la gente. Federico de Lavallol te pregunta, Pérez Esquivel, ¿cómo hace el SERPAC para mantener alejada a la corrupción y a la burocracia? ¿Qué medidas utiliza? De su propia estructura, obviamente, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un trabajo de socialización. Hay un equipo de administración, pero también una coordinación nacional integrada por 3 personas. Y también está el colegiado. El colegiado son los representantes de los secretariados nacionales que se reúnen periódicamente y evalúan y ven toda la parte de finanzas y ven toda la política del trabajo del SERPAC. Entonces, en esa forma es un trabajo muy... ¿Cómo se hace? Controlando. Controlando, ¿no? Y participando todos en ese control, digamos. Así es. Y entonces eso se multiplica también a nivel continental, ¿no? Donde están los coordinadores latinoamericanos, que también son 3, el Consejo Colegiado, que son los representantes de cada país, y que después llevan el mandato a cada secretariado nacional. Y periódicamente, por lo menos 2 veces al año, se reúne el colegiado continental. Y cada 4 años la asamblea continental, que será el próximo año. Paula de Florida te pregunta a Pérez Esquivel, ¿dónde son los cursos para informarse acerca del tema de derechos humanos? Bueno, pueden informarse en nuestra sede, en la calle Piedras 730 de la capital. El código es 1070, el teléfono 361-5745. Piedra 730, que es Piedras, ¿entre qué y qué? Entre Independencia y Chile. Está, ok. ¿Ustedes están haciendo talleres también sobre ese tema? O... Sí, estamos haciendo talleres porque tenemos un programa de educación para la paz y derechos humanos con la UNESCO. Y trabajamos en base también a módulos. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, uno de los módulos, explicando las cosas así muy telegráficamente, ¿no? Es violencia y sociedad. Lo que es la violencia cotidiana, que puede ser en el hogar, la violencia contra la mujer, contra los niños, en el trabajo, en la calle, y la violencia estructural. ¿No? Otro módulo es, por ejemplo, justicia, ley y derecho. Es decir, la ley y el derecho deben ir juntos, pero muchas veces no van juntos. Hay leyes que son injustas, que van contra los derechos de la persona y de los pueblos. Entonces, ¿a qué responde la justicia?
el caso de la impunidad, los problemas de la corrupción, etcétera, lo que vivimos corrientemente en nuestro país y en otros países. Te iba a preguntar si ustedes tienen abogados que trabajan en asistencia jurídica con la gente, etcétera. Sí, hay un equipo de abogados que tratan de acompañar, asesorar. Uno de los trabajos que han hecho últimamente, que es muy interesante porque no es solo del SARPAG, es de todos los organismos de derechos humanos y de también organizaciones jurídicas, como es la Asociación Americana de Juristas, sobre la situación de las prisiones. ¿Qué pasa en las prisiones? Visitaron las prisiones, se hizo un informe y que fue elevado al Ministerio de Justicia. Y eso fue un poco a pedido del anterior ministro de Justicia, Arlanian. Y también la otra cosa que se viene señalando, y ayer tuve una entrevista con el director de institutos penitenciarios, sobre los enfermos de SIDA y el tratamiento que deben tener, como también las condiciones de la prisión. No son enfermos terminales, entonces creo que humanitariamente debe haber alguna legislación. Hemos elevado también a las cámaras para su tratamiento, de ver qué tipo de legislación pueden sacar con respecto a los enfermos con SIDA. Te escuchaba decir que era un proyecto conjunto de varios organismos, y la pregunta eterna, ¿por qué no hay un solo organismo de derechos humanos en la Argentina? Bueno, tiene su razón de ser. Y porque tienen distintas características. Hay organismos que surgieron por una necesidad, cuando la sociedad no daba respuesta, ni el Parlamento, cuando fue disuelto el Parlamento, ni a nivel de iglesias o de sindicatos o de organizaciones políticas, surgieron los organismos de las familias directamente afectadas. Abuelas, madres, familiares, etcétera. Otros surgieron porque vimos la necesidad de conformarlos, como fue el caso de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, para tratar el caso de los desaparecidos y tratar de presionar y de encontrar una solución al problema. Otro, el MED, el Movimiento Ecuménico, para lograr la asistencia, porque no solo es el detenido o desaparecido, sino también las familias. Muchas familias quedaron en la total indigencia al desaparecer la cabeza de la familia, el sostén de la familia. Y, por ejemplo, nosotros no somos directamente, como Servicio de Paz y Justicia, un organismo de derechos humanos, porque nuestro trabajo es a nivel continental. Somos un organismo internacional. Pero en un momento determinado tenemos que asumir una responsabilidad, la asumimos y continuamos asumiéndola, pero también estamos realizando otros tipos de trabajos, que es el trabajo social. Y yo creo que cada uno tiene una particularidad. Lo que hacemos es un trabajo coordinado en muchas cosas. Por ejemplo, cuando fuimos a la Conferencia Mundial de Naciones Unidas en Viena, hace poco, todos los organismos en Argentina trabajamos coordinadamente para buscar propuestas, porque creo que llegamos a un punto, y no solo de los organismos de derechos humanos, hablo en general, en el país, en el continente, que siempre nos quedamos en los diagnósticos. Y si seguimos en el diagnóstico nos ponemos a llorar todos. Lo que tenemos que buscar son caminos superadores de los diagnósticos, cómo encontrar soluciones y qué propuesta podemos hacer en la relación de derechos humanos, democracia, desarrollo, y qué propuestas podemos encontrar como caminos alternativos dentro de las Naciones Unidas. Bueno, no solo que se trabajó a nivel nacional, sino que eso se llevó a foros continentales, como en la reunión de Costa Rica, y también en Ecuador, en Quito, donde se elaboró un trabajo muy profundo que tuvo mucho impacto en la conferencia mundial por los organismos latinoamericanos. Entonces es un trabajo de coordinación, de sostén, de apoyo y de intercambio de experiencias. Y yo creo que esto nos permite seguir avanzando.
Eduardo de San Isidro te pregunta a Pérez Esquivel, ¿por qué si trabajás en esto desde el año 74 no denunciaste públicamente los crímenes cometidos por la guerrilla? Hay que recordar que Videla actuó, dice Eduardo, por orden expresa de la ley de aniquilamiento durante el gobierno democrático de Isabel. Bueno, yo creo que está mal informado. Si lee las declaraciones que he hecho, y puedo recordar algunas cosas. De recordar todo sería muy largo. Pero nosotros fuimos los primeros, y yo hice un ayuno de 10 días, cuando secuestraron al directivo de la Fiat, Oberlanza Lustro, y en protesta por eso y esperando una reacción. También cuando fue el secuestro y el asesinato de Larrabure, del capitán Viola y de su hija. En fin, un montón de cosas que hemos hecho, donde justamente por el capitán Viola y la hijita de 3 años, hubo en Tucumán, hubo un acto ecuménico muy grande en la iglesia de los jesuitas de la calle Bolívar y Alsina. Y eran momentos muy difíciles. También hemos hecho varios actos y hay muchas declaraciones que nosotros no estamos con la violencia en ninguna parte. Pero cuando apuntamos al Estado, yo creo que no se justifica nunca un golpe militar, y menos aún en la forma sangrienta e inhumana como la que cometieron. Y no pueden cometer los mismos errores y los mismos horrores que cometió la guerrilla. Entonces, yo creo que ahí no solo que hay una doble obligación moral por parte del Estado, digamos, obviamente. Claro. Es decir, el Estado debe manejarse dentro de las normas, de las leyes, de lo que corresponde, pero no puede utilizar métodos aberrantes. La guerrilla se sabe de por sí, está al margen de la sociedad, y nosotros sobre esto lo hemos denunciado sistemáticamente, no solo en Argentina, en América Latina y en cualquier parte del mundo. Me estaba acordando de esa frase de Borges de comerse al caníbal, y es cierto, ¿no? Claro. Porque eso es un poco la violencia estatal, el que cree que va a solucionar el canibalismo comiéndose al caníbal. Gracias, Cecilia San Fernando, por lo que decís el programa. Que lo alarguemos no creo, porque nos morimos todos, pero bueno, gracias. Mandar un feliz cumpleaños a Gustavo Cerati. Ya hoy no sabía que era el cumpleaños de Cerati. Silvia de Santelmo, me pone muy contenta que hayan invitado a Pérez Esquivel. Es una de las pocas personas que admiro. Es justo y necesario que aparezca más en los medios de comunicación. No te da bola la tele ni... No, yo en la tele no aparezco nunca. Por así son pequeños flash, así de lejos, pero nunca he estado en un programa, en una cosa donde podamos discutir estos temas. Como por ejemplo esto que estamos hablando aquí. Sí. ¿No? Esto en la televisión, sí, por ejemplo, lo he hecho en canales del interior del país, pero no aquí en la capital. Marina Avellaneda dice, el pueblo ya perdió la identidad nacional. ¿Es así? No, yo creo que no. Primero, no sé qué es la identidad. Creo que los argentinos primero tenemos que reconocernos como mestizos, porque creo que estamos rechazando muchas cosas y estamos tapando muchas cosas. Y creo que también tenemos que reconocernos que somos un pueblo que tiene muchas vertientes, y que esas vertientes van generando condiciones culturales. La identidad también debe tener una raíz cultural, espiritual, y nosotros la tenemos. Muchas veces a mí me llaman poderosamente la atención los dibujos de Caloi, ¿no? Clemente. Sí. Y yo creo que es un poco el personaje de Buenos Aires, que no se sabe si es pato, si es gallina, si es pájaro, no tiene brazos, en fin. Pero yo creo que hay una identidad. Lo que tenemos es que profundizar y comenzar a descubrirnos nosotros como personas en estas identidad o identidades, que va siendo a lo que somos los argentinos. El murciélago Villa Crespo te pregunta cuál es la causa de la falta de solidaridad de los argentinos. El individualismo, el no te metas. Nosotros tenemos que comprender que
el problema del prójimo es nuestro problema. Y tenemos que superar esa barrera del individualismo, generar una conciencia solidaria, y yo diría una política solidaria. Tato Devoto manda un versito. ¿Qué nivel Pérez Esquivel? Se mató con su versito. Karina bueno, gracias. Karina de Villavoj me pregunta si vamos a invitar a Dolina. Está, apenas termina este programa, está en otra radio. Es medio difícil, a menos que grabemos con Dolina, es difícil traerlo porque no llega a empezar su propio programa. No recibimos tu carta, Karina. Nora de Barrio Norte, para Pérez Esquivel. Tengo 19 años y soy periodista. Gracias por lo que dijo, porque a mí me tildan de idealista por creer y trabajar por los derechos humanos. ¿Hay que seguir adelante o es solo un fracaso de los 60 y 70? Bueno, hay que recordar algunas palabras del Mahatma Gandhi, que cuando le decían que él era un idealista, él decía que sí, que era un idealista práctico. Y yo creo que tenemos que ser idealistas en la vida, porque si no tenemos ideales estamos reventados. Pero aparte que yo no sabía eso, que ahora tildar de idealista a alguien es un insulto. ¿Desde cuándo? Claro. Tenemos que ser idealistas. Si no tenemos ideales en la vida... Somos un alga, somos Karen Kinland, digamos, claro. Tenemos vida vegetativa, ¿qué es esto? Gabriela de Villa del Parque, estoy de acuerdo con Pérez Esquivel cuando dice que quieren matar la memoria, pero también es verdad que la gente prefiere no recordar ciertas cosas. Yo creo que la gente en los momentos que necesita recordar las cosas las recuerda. El problema es si las asume o no las asume. Pero yo creo que tiene memoria, el pueblo tiene memoria. Cuando uno va a los barrios y habla con la gente y va al interior, uno se da cuenta que la gente no olvida. Eva de Núñez es una oyente nueva, se enganchó cuando leímos El Amante, esos 2 días que estuvimos acá leyendo un libro. ¿Ah, sí? Y qué bueno. Cuando cualquier persona sensata diría, nadie puede leer durante 2 días un libro en una radio. Sin embargo, sí se puede. Sí, claro. Y la gente se enganchó bastante con eso. Y dice Eva que aparte... le encanta que hayamos invitado a Pérez Esquivel. Manuel de Belgrano para Pérez Esquivel. Usted mismo es la memoria de este país que nadie podrá borrar aunque lo intenten. Emiliano de Flores. Un recordatorio para los chicos de la noche de los lápices. Un faquio para los militares que destruyeron institucional y económicamente al país. Otro más grande para Méndez. Quiere que no se haga un proceso, Emiliano. Pero bueno, ya está. Nadie escuchó nada, punto. Ya pasó. Carolina de Martínez para Pérez Esquivel. ¿Cómo se hace para formar parte del Servicio de Paz y Justicia? ¿Se puede? Sí, se puede. La persona que quiere formar parte, que se acerque, converse con las compañeras, los compañeros, ver cuáles son sus inquietudes, a qué equipo se puede integrar, qué es lo que puede hacer en el campo de educación, con los chicos en la calle, con el trabajo barrial. ¿Están haciendo un laburo con los chicos de la calle, me contabas antes? Sí, estamos trabajando en General Rodríguez, haciendo un trabajo... En este momento logramos comprar 10 hectáreas de tierra por Daniel Mitterrand. Ajá. De la mujer de... Claro, que tiene una organización que se llama France Liberté. Y se está trabajando para dar capacitación agrícola, técnica, tratando de que los chicos puedan tener un espacio de convivencia, de solidaridad y también de poder integrarse a la sociedad y ser personas útiles, no estar totalmente marginadas. Y bueno, estamos en eso, estamos construyendo y esperamos avanzar y poder habilitar eso lo más rápido posible. Pero aquí... Tenías por ahí una... Sí, hay varias... unas fotos. Vamos a mostrarlas porque la gente ve la radio, obviamente. ¿Qué es lo que hicieron? Un lugar de donde es vivienda y trabajo a la vez para... Claro, vivienda y trabajo. Y ahí estamos en este momento tratando de... Y en ese caso, ¿cómo hacen o sea, qué chicos y por qué? Bueno, en los barrios los chicos que no tienen posibilidad de dónde ir y que quieran capacitarse, tener algún oficio,
Bueno, esto es una construcción que ya está casi terminada, falta muy poco. Está en el medio del campo. ¿Esto en medio del campo. ¿A cuánto es de General Rodríguez? Ahí cerca. Es muy cerca, está a 700 metros de la avenida Gauss, ¿no? La pista. Esto es aquí, bueno, esta es otra vista de la construcción. Sí. Hay un molino y, bueno, se va a poner una granja educativa también, y apicultura, un trabajo también de dar capacitación en oficios, tratar de darle ¿Cuántos chicos van a poder, una enseñanza integral. ¿Cuántos chicos van a poder albergar con esto? Capacidad para 20, pero después no es por el momento con estadías permanentes, sino transitorias, cosa de que puedan hacer los cursos, la capacitación y volver a sus lugares. Y bueno, hasta que podamos conseguir los recursos para que ya puedan estar en forma permanente aquello que les interese, ¿no? También tenemos la colaboración de panaderos que van a enseñar lo que es la panificación. Estamos viendo la posibilidad de poner una escuela de quesería. Y de huertas orgánicas, en oficios distintos, y que puedan defenderse en la vida. Adolfo, te hago una pregunta consciente de que es una pregunta difícil. Sí. Salgo a la calle y veo que Astiz toma café en el Open Plaza. Le abro la revista Caras y veo que va a bailar a New York City. Caparrós se encuentra con Videla corriendo por la costanera. Leo los diarios y me doy cuenta que la Corte Suprema de Justicia está influenciada por el presidente de forma directa. Sigo leyendo los diarios y me doy cuenta de que es más fácil en este país robar 10 millones de dólares que robar 500 pesos. Y que te terminan matando por la espalda la policía de la provincia sin avisarte. ¿Cómo creo en el futuro? ¿Por qué creo en el futuro? ¿Por qué tengo que creer en el futuro? Porque hay que conservar la capacidad de resistencia y la cabeza fresca. Y yo creo que a pesar de todo eso, vale la pena vivir. Tenemos que abrir la puerta y ventana para que entre la luz y el sol. Y yo creo que muchas veces a mí me preguntan ¿qué espero del futuro? Y digo, el futuro se construye con la capacidad que tengamos de hacer el presente. Si nosotros frente a todo esto, porque de todo esto, estas cosas terribles que señalaste, también vemos una avalancha de la toma otra vez de posiciones en situaciones de poder. Por ejemplo, el caso de Bussi en Tucumán, de Ulloa en Salta, de Ruiz Palacio en el Chaco, de Rico en Buenos Aires, de gente que nunca creyó en la democracia y que son represores y que hoy están en posiciones, hablan de la democracia. Creo que tenemos que comenzar a revalorizar las cosas. Y la otra cosa, bueno, recuerdo lo de un amigo, compañero de ruta, Eduardo Galeano, que él dice de que, bueno, estas democracias que hablamos se parecen más a democraduras. ¿No? Lo que tenemos que trabajar es para construir democracias reales y poder en un momento no adjetivar la democracia.